Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy quiero empezar con una frase de San Ignacio de Loyola. Él dice así: en tiempos de desolación, nunca hacer cambios. En tiempos de problemas, en tiempos de miedo, en tiempos de enojo, en tiempos de desilusión, en tiempos de dolor, nunca es bueno tomar decisiones o hacer cambios en ese preciso momento. Y con esto no te digo de que tienes que quedarte así, no, sino que primero analizamos, identificamos lo que estamos experimentando y vemos si esto que estás experimentando tiene solución. Entonces, identificas primero, lo nombras y una vez que lo nombras, empezamos a ver cómo se puede trabajar. El día de hoy, a eso te invito. Te invito a que en un momento, en un instante, demos gracias a Dios por lo que tenemos. Pero una vez que has dado gracias, veamos qué es lo que en este momento tu corazón tiene, que te perturba: una preocupación, una presión, un coraje, a lo mejor un problema que tuviste con tu familia, algo personal. Sientes tristeza, sientes miedo, sientes desilusión, no sabes qué hacer, te sientes desorientada, desorientado. Es bueno identificar eso y ver también qué es lo que lo está provocando. Y muchas veces va a depender todo lo que sintamos y experimentamos de las decisiones que nosotros tomemos. Por eso es bueno discernir todos los días y usar la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, la palabra de la Biblia, para nosotros poder pensar y también analizar con la sabiduría humana, pero también con la sabiduría divina. El Evangelio del día de hoy nos ilustra mucho en esto de no hacer cosas cuando estamos en desolación, cuando estamos en crisis. No tomar, no hacer cambios en ese instante. Escuchemos el Evangelio del día de hoy, que está tomado de Juan capítulo 21, versículo 1 al 14. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la otra orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos,
no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos. Estamos viendo una escena más en la que Jesús se vuelve a aparecer. Pero creo que aquí nosotros todavía no podemos, ¿cómo te diré?, imaginar, no nos damos cuenta de la magnitud de la experiencia de estos hombres al ver a Jesús resucitado. Y creo que creemos en un Jesús vivo, ¿verdad? Y hemos experimentado esa resurrección de una y otra forma, pero no va a ser como estos hombres. Imagínate que alguien en tu vida resucitara en este momento. ¿Cuál sería la emoción? ¿Cuál sería el sentimiento que tú tienes? Aquel que tú amaras, aquel que tú esperabas, aquel que lo era todo para ti. Y aquí están estos discípulos, confusos, con miedo, y cada vez entendiendo más y más y más de lo que Jesús les hablaba y el ver que se estaba haciendo realidad aquello, es inimaginable, ¿verdad? Estaban en un momento difícil, no era fácil tomar, como te decía al principio, tomar decisiones, no era fácil hacer cambios, no sabían qué hacer. Pero se les aparece Jesús y les da en abundancia. Un Jesús que les prepara la comida, y es un Jesús que también a nosotros nos prepara esa comida, un Jesús que sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él nos lo puede dar y nos lo da de muchas formas, no una forma mágica, sino que nos lo da de acuerdo a las capacidades que nosotros tenemos, de acuerdo a las personas que nos rodean. Es un Jesús que no nos deja y que sabe qué es lo que necesitamos, pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros no nos acercamos. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros para poder ir a ese hombre que sabe lo que necesitamos? Yo creo que a veces para poder ir a Jesús necesitamos retarnos a nosotros mismos, porque sabemos bien muchas cosas que tenemos que cambiar. Sabemos bien muchas cosas que tenemos que modificar todos los días, pero a veces nos da miedo, o nos da flojera, o no trabajamos simple y sencillamente en nuestras vidas. La pereza. La pereza intelectual y la pereza espiritual son feas porque nos destruyen. Y no nos dejan aprovechar, no nos dejan alimentarnos de ese pan, de esa comida que Jesús prepara. Imagínate nada más el impacto de esos hombres. Está ahí Jesús, les da una pesca en abundancia, les está preparando el desayuno. Y cada vez que Jesús se aparece es en el contexto de la comida, es en el contexto de reunirnos. Y ya sabemos bien que de lo que más movía a las masas, de lo que más movía a la gente era lo que Jesús, cómo alimentaba. Jesús hace 2000 años alimentaba con comida real y hoy nos da más que comida real. El día de hoy Jesús nos alimenta con su palabra, pero también nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Pero aquí nosotros tenemos que estar abiertos a recibir ese banquete que Jesús nos prepara todos los días. Y hoy te dice en tu vida qué necesitas. Mira que lo he preparado todo para ti. Mira que he creado este mundo, mira que te he dado los medios para que tú puedas salir adelante, para que tú puedas ver, para que tú puedas analizar, para que no te dé miedo. Y Jesús, en verdad, hermanos, nos da lo que en el corazón necesitamos. Y quizá es algo de lo que más difícil se nos hace aceptar, porque nosotros queremos recibir lo que nosotros queremos. Y muchas veces nos olvidamos de tomar decisiones y en verdad pedir
no por lo que queremos, pero por lo que en verdad necesitamos. Necesitas paciencia, necesitas tranquilidad, necesitas paz en tu vida. Pues déjame decirte que lo podemos obtener. Y cuando logramos hacer eso es cuando Dios se convierte en nuestro fin último, en el que Dios se convierte en nuestra inspiración para salir adelante en la vida. Hoy Jesús nos dice, y te lo vuelve a decir, y me lo dice a mí: yo lo he creado todo por ti y he hecho todo esto por ti. ¿Te das cuenta de lo que he hecho? Es como se me viene a la mente aquella ocasión en la que le pregunta a Pedro: ¿te das cuenta de lo que voy a hacer? Te voy a lavar los pies. Y todavía no entendían. Y por eso ese Pedro dice, en ese momento, yo creo que se le vienen a la mente todos aquellos recuerdos, aquellas palabras sabias, y reacciona. Y dicen que se avienta al agua, no le importa, para encontrarse con el Señor. Ojalá y no nos pase lo mismo, de que solamente nos quedemos viendo a lo que Él hace, porque dice que por un momento los apóstoles, ya no sabemos si se sentaron a comer, pero yo creo que lo más seguro que sí, es que Jesús estaba preparándolo todo para ellos. Y ellos nada más se le quedaban mirando, quizá a cierta distancia. Y sabiendo quién era, les daba miedo preguntar si era Él, si era Jesús. Pero ellos ya sabían que era. Hoy Jesús nos vuelve a preparar el banquete de esta vida, el banquete de este día. Hoy Dios nos regala tantos medios para que nosotros podamos discernir, para que nosotros podamos ver, para que podamos nosotros identificar aquello que necesitamos en la vida. Entonces, hoy te pregunta Jesús: ¿qué necesitas en tu apuración? ¿Qué necesitas en tu impaciencia? ¿Qué necesitas en esa vida quizá desolada, en esa vida vacía? ¿Qué necesitas? Porque déjame decir lo que ya lo tienes. Pero como siempre, no queremos ni valoramos lo que tenemos, ni damos gracias por lo que tenemos, porque siempre estamos añorando algo más. Y la vida, claro que sí, hay que trabajar, hay que hacer, pero no nos olvidemos de vivir, no nos olvidemos de ir a ese encuentro, a esa comida, a esa cena, en el que Jesús nos prepara el banquete, nos prepara el pan, nos prepara el alimento espiritual para que nosotros no decaigamos en la vida. Hoy Jesús es lo que te lo vuelvo a preguntar y te lo vuelvo a decir. ¿Qué necesitas?, te dice Jesús. Y te dice nuevamente: aquí está lo que he preparado. Tienes mi palabra, mi sabiduría. Entonces, hermanos y hermanas, vivamos este tiempo y tratemos de entender un poquito lo que estos apóstoles estaban experimentando en aquel momento. A pesar de que a nosotros no se nos va a hacer tan fácil, pero Jesús ha resucitado y Jesús prepara un banquete para nosotros. Jesús nos da la comida para que tomemos buenas decisiones y no nos quedemos solamente en la desolación, en la frustración, en el miedo, pero que siempre miremos y salgamos a la luz. Hermanos y hermanas, tengan un excelente día y Dios los bendiga. Amén.